Buenos días, soy Ela Lasarte, en directo desde Washington, D.C. Soy de USAID y soy la encargada de las actividades del sector privado para el Agua y Servicios WASH. Bienvenidos al primero de los seminarios de esta serie del mes de junio. Se trata del primero de 4 y hoy nos vamos a centrar en un tema muy importante, el de las tarifas para saneamiento y agua, organizado por SUA, water.org. Vamos a tratar de desmitificar el debate en torno a las tarifas. Lo hemos titulado El bueno, el malo y el feo. Trataremos de ofrecer ejemplos sobre políticas de tarificación que puedan ayudar a desarrollar diferentes contextos. Y tenemos un panel de ponentes muy distinguido que van a hablar de el feo, la verdad acerca de desigualdades y de la baja cobertura, el malo, la falta de incentivos para mejorar el rendimiento y el bueno, ejemplos de países que han podido dar una solución a los problemas en el pasado o lo están haciendo ahora y nos van a hablar de cómo lo han conseguido. Por ejemplo, Uganda, Brasil, Mozambique y Perú. Estamos encantados de poderles ofrecer diferentes perspectivas de empresas públicas, de empresas de servicios y tener esos puntos de vista. Asegúrense de escribir sus comentarios, sus preguntas a través del chat y trataremos de darles respuesta al final de la sesión. Con esto tenemos un seminario muy emocionante hoy. Quiero mostrarles a continuación la agenda, el orden del día. Y en principio tendremos a Bill Kingdom, que representa a Perry Rivera, de la empresa de gestión de aguas de Manila. Desafortunadamente, Perry no puede estar con nosotros porque ha estado en una sesión de un congreso y ha participado en unos debates esta mañana. Este es el segundo seminario web del día y, por tanto, le doy la palabra a Bill en su nombre. Adelante, Bill. Muchas gracias, Ela. Buenos días a todos, buenas tardes y bienvenidos a este seminario. Tenemos unos ponentes de primerísimo orden y por ello esperamos poder tener una perspectiva amplia acerca de este tema tan importante a nivel regional y también una vista global. Si echamos la vista atrás un poco, tenemos que recordar la guía de la SWA para ministros de finanzas que se lanzó el mes de septiembre del año pasado. Ese documento ofrece una revisión a fondo sobre cómo los gobiernos pueden aprovechar mejor los recursos financieros para maximizar los beneficios a los clientes. Y en esta guía hemos identificado 4 áreas. Una, maximizar los fondos, utilizar los fondos que tengamos para una mejor planificación o establecimiento de prioridades. La segunda de las 4 áreas es movilizar más financiación, aumentando las partidas de los presupuestos gubernamentales. Otra área que es de importancia especial en Latinoamérica es mejorar el poder de la financiación. Y la cuarta área que hemos identificado en esta guía es la innovación financiera, pensar en nuevas fuentes de financiación como fondos climáticos o bien utilizar nuevos instrumentos financieros como el impacto social. Podemos ver dentro del documento una serie de herramientas y mecanismos diseñadas para mejorar los flujos de financiación en el sector. Los otros elementos, las tasas y las transferencias, también es algo que vamos a debatir. Creo que las tarifas son el mix más crítico de esas 3 Ts.
de esos tres elementos por dos motivos particulares. Por una parte, porque como todos somos conscientes, los ingresos por las tarifas son mucho más fiables que las tasas e impuestos y las transferencias. Y un prestamista de este tipo va a tener mejor consideración por parte de una utility, de una empresa de servicios, en lugar de alguien que tenga que depender de los pagos de subsidios por parte de los gobiernos. Y la segunda área es porque las tarifas son centrales, son de vital importancia para definir la relación entre los clientes y las empresas. Esto es absolutamente fundamental para cualquier empresa que esté bien gestionada. Tiene que estar dirigida y centrada en el cliente. Si los ingresos provienen de los clientes, como utility, te vas a poder centrar en la satisfacción del cliente. Pero si esos ingresos provienen predominantemente a través de impuestos y subsidios, entonces los esfuerzos se van a concentrar en satisfacer a los políticos que ofrecen dichos subsidios y vas a ignorar al cliente. Y esto reduce la confianza que tienen los clientes en las empresas y su deseo de pagar por esos servicios. Las tarifas son centrales, como digo, y son críticas, y a pesar de ello seguimos teniendo dificultades a la hora de tener un debate transparente y honesto en torno a este tema. Podemos hablar desde muchos puntos de vista cuando hablamos de interesante que históricamente los donantes incluyeran las tarifas y las condiciones sobre tarifas en algunos de sus préstamos, pero esto se puede considerar como una interferencia indebida en lo que se consideraba un proceso político, y ahí es donde llegamos al desafío. La tarificación puede ser, y de hecho es, un proceso político. Los servicios son ofrecidos predominantemente por proveedores de servicios públicos que a su vez están controlados por gobiernos, ya sean nacionales o locales. No obstante, el proceso político se puede utilizar de muchas maneras. Y una vez más, uno de los extremos puede ser, bueno, pues el que se utilicen para el beneficio a largo plazo de los clientes. A su vez, también se puede utilizar para alcanzar una popularidad a corto plazo por parte de las empresas. Y creo que todos somos conscientes de la política a corto plazo, esa resistencia a aumentar las tarifas al coste de reducir la fuerza de las empresas proveedoras y su capacidad de ofrecer esos servicios. Pero la perspectiva política a largo plazo puede significar que los políticos quizás no son muy creíbles y, como tales, como líderes políticos, quizá apuesten por despolitizar el proceso de fijación de tarifas y tratar así de salvarse. Y esto lo pueden hacer a través del uso de diferentes reguladores o, por ejemplo, como en Perú, incluyendo requisitos de recuperación de costes en los préstamos. Hay muchas oportunidades que caen entre estos dos extremos. Las empresas proveedoras pueden tomarse sus propias libertades y tratar de reducir las ineficiencias del sector. La reducción de coste, el aumento de la eficiencia puede definir la necesidad de un aumento de las tarifas. A menudo esto puede ser un poco, digamos, afectar de forma adversa al flujo de ingresos de las empresas proveedoras. Podemos analizar la estructura de la tarifa en lugar de su nivel a fin de mejorar los ingresos de estas empresas de servicios. Desde una perspectiva política, la asequibilidad está en el centro mismo de la toma de decisiones e incluso aquí los gobiernos pueden tomarse esa
asequibilidad la pueden dejar fuera del debate a través de la aplicación de fondos o de subsidios públicos, en otras partes, directamente provenientes de los gobiernos, en lugar de depender de las empresas para que actúen como un gestor de equidad social, lo cual a menudo se da cuando hay subsidios cruzados entre uno y otro grupo de usuarios. Todos estos diferentes enfoques son posibles, por tanto, y creo que un enfoque técnicamente racional se entendería por parte de muchos profesionales, pero esto es muy diferente a un enfoque racional desde el punto de vista político. Y por ello podemos ver eso de el bueno, el malo y el feo, del que hablábamos antes. No quiero adelantarme a lo que van a decir los ponentes acerca de esta área, por lo tanto lo voy a dejar aquí, pero tenemos una oportunidad fantástica para escuchar a esta amplia variedad de perspectivas, reguladores, entidades públicas, entes privados, y esperamos escucharles a todos ellos y también a sus contribuciones a través del chat. Muchas gracias. Ella, te devuelvo la palabra. Gracias. Muchas gracias, Bill, por esa introducción y por ser uno de los cerebros detrás de este seminario. Muchas gracias por tu aportación. Antes de pasar con la siguiente presentación, quiero señalar un par de cosas que Bill ha mencionado acerca de las tarifas y cómo son críticas para aumentar la financiación en el sector de WASH, del agua, saneamiento y la higiene. Además, hacen que las utilities, que las empresas de servicios, sean más responsables y que sirvan a las personas en lugar de que sirvan a los gobiernos. Y estos son un poco los dos puntos principales que he anotado de la intervención de Bill. Y es un toque de atención más que otra lección que sacamos de esa guía sobre agua, saneamiento e higiene. Y hay que tenerlo muy en cuenta. Yo, recomiendo a todo el mundo que lea esa guía a la que Bill se ha recibido. A continuación tenemos a David Fuente. Nos va a dar una presentación general. Si alguien quiere saberlo todo acerca de tarifas, aquí tienen su oportunidad con David, justo con el resto de panelistas. David es profesor asistente en la Escuela de Medio Ambiente de la Universidad de Carolina del Sur. Es economista medioambiental, científico medioambiental y mucha parte de su investigación se centra en el diseño y en el uso de los servicios de agua y saneamiento y los programas de acceso. David, tienes la palabra. Adelante. Muchas gracias, Ala, por la presentación. Y gracias al comité que ha organizado este acto. Creo que es un tema que viene muy bien en estos momentos, es importante y me alegra que los diferentes entes se hayan puesto de acuerdo para organizar algo en torno a este tema. Y tengo que decir que es un honor para mí estar aquí dándoles una presentación muy breve y espero poder también seguir aprendiendo de las experiencias del resto de los ponentes. Conozco la mayoría de sus casos y estoy seguro de que tienen mucho que compartir. Pero para aseguraros de que estamos todos en la misma línea, quiero darles una información general. Creo que todos estamos familiarizados con esta cifra. Esto ha motivado muchos de los debates sobre la financiación y las tarifas. Tenemos una tarea importantísima dentro de la comunidad del agua y saneamiento. Lo que no sabíamos al principio de los ODS era el coste que iban a suponer. Y cuando se trató de sacar una estimación, creo que lo hicieron bastante bien y concluyeron que costaría unos 114 billones de dólares al año para poder alcanzar esos ODS. Es una cantidad muy importante de dinero y siempre, pues me impresiona bastante, pero debemos reconocer que este estimatorio no incluye el coste de las reparaciones, de la sustitución y de las mejoras de las infraestructuras existentes. Y esto es un problema que tienen que afrontar países con ingresos medios y bajos.
Y incluso ocurre en Estados Unidos. A veces nos cuesta movilizar los fondos necesarios para mejorar las infraestructuras. Este estimatorio tampoco incluye el coste de garantizar que las nuevas infraestructuras de agua y saneamiento en las que se invierten sean resilientes al cambio climático, algo que también, como sabemos, es de vital importancia. Y lo que significa esto, a mi modo de ver, es que tenemos que centrarnos en algo muy concreto. La realidad es que actualmente muchas de las utilities de todo el mundo no generan los ingresos necesarios para cubrir los costes de la prestación de ese servicio. Incluso muchas de ellas no tienen los ingresos necesarios para cubrir sus propios costos. Y esto supone un desafío importante a la hora de financiar los ODS, al financiar los proyectos que garanticen la provisión de un servicio de calidad. Hay muchas utilities que no tienen acceso a las fuentes de ingresos y de financiación habituales. Y si pensamos en aquello que necesitan las utilities, creo que es importante echar la vista atrás y es muy fácil el liarse un poco cuando se habla de tarifas, tarificación, diseño de tarifas, y creo que a veces tenemos una visión muy general, muy global, y hay que saber por qué se necesita esa financiación, especialmente desde el punto de vista de las utilities. Esas utilities necesitan ingresos para mantener el status quo, los niveles de status quo de servicio para con sus clientes existentes. Algunas veces la calidad de servicio es muy alta, quizás no es suficiente para satisfacer las necesidades de financiación. También necesitan financiación para mejorar los servicios que ofrecen a sus clientes existentes a través de servicios 24 horas al día y con un alto nivel de calidad. Un servicio, a fin de cuentas, fiable y de alta calidad. La mayoría de nosotros trabajamos para ampliar el acceso a los servicios. Por lo tanto, ahí tenemos tres retos importantes cuando pensamos en por qué las utilities necesitan esos fondos. También para sus operaciones básicas, cosas como mano de obra, sustancias químicas, electricidad, mantenimiento rutinario, reparaciones, etcétera. Y esto es para que el agua siga fluyendo, nunca mejor dicho. También necesitan ingresos para garantizar que puedan financiar los gastos de capital. Acciones que a veces son rutinarias, necesitan ampliar las redes en algunos casos a través de las redes de canalizaciones de agua y saneamiento y mejorar la capacidad también de servicio. A medida que la población crece, a menudo necesitamos una mayor capacidad de provisión, de prestación de servicios de agua y también los costes de, bueno, pues de las redes, de los préstamos, necesitan poder pagarlos. Y algo que a menudo olvidamos es que especialmente en las utilities del sector privado necesitan el retorno del capital, necesitan esa liquidez, que necesitan volver a reinvertir en su entorno y creo que es justo decir que incluso las utilities del sector público necesitan ese retorno del capital. Y hay un coste que se podría destinar a otras prioridades si queremos asegurarnos de que esos fondos se utilicen de forma eficiente en todos los sectores. Now, as Bill said, the famous three T's. Como ha dicho Bill, hay tres puntos importantes dentro del sector y que provienen del sector. Y creo que Bill lo ha explicado muy bien, recalcando el hecho de que las tarifas son muy importantes para garantizar que los servicios se centran en los usuarios, sobre todo a quien prestan atención. Y en mi opinión, creo que a las tarifas no se les ha dado la importancia necesaria en los últimos 20 o 30 años. Pero como ha dicho Bill, las tarifas ahora se empiezan a centrar en los servicios, también las transferencias que recibimos de las organizaciones bilaterales, multilaterales o financiación pueden ser buenos recursos. Sin embargo, no son una alternativa a los ingresos que se pueden conseguir a través de las tarifas. Y como ya se ha dicho, ha habido mucho debate dentro del sector, sobre todo en los últimos 10 años, sobre cómo hay que centrarse en invertir de una manera innovadora
cómo se puede encontrar nuevos recursos para obtener financiación, pero lo más importante es recordar que cualquier tipo de financiación requiere de unos ingresos bases y suficientes, porque sin eso no se va a poder conseguir una inversión a largo plazo en servicios. Por ello, creo que es algo que tenemos que tener en cuenta según vamos avanzando en la sesión de hoy. Ahora me gustaría explicarles dos puntos importantes con respecto a las tarifas. Está la estructura de las tarifas y también hay un nivel de tarifas. Cuando pensamos en la estructura tarifaria, aquellos que trabajamos en este sector, nos centramos enseguida en cuáles son las tasas volumétricas, es decir, si obtenemos una tarifa, un precio uniforme, una carga volumétrica, pero hay distintos componentes. Puede haber una tarifa por conectarse y reconectarse, también puede haber unos gastos adicionales que pagan los usuarios. Y también hay algún tipo de cargo por servicio de aguas residuales, que puede ser un porcentaje de los gastos por el servicio de agua. Entonces, cuando pensamos en tarifas, hay que pensar que hay distintos niveles. Y es muy sencillo a lo mejor centrarse en lo que es la estructura de las tarifas, pero creo que lo importante de nuestra sesión de hoy y algo que solemos olvidar es que el nivel de las tarifas es igual o tal vez incluso más importante que la estructura tarifaria en sí misma. Sin duda, queremos obtener una estructura tarifaria adecuada, pero el nivel de las tarifas no suele recibir la atención necesaria y creo que es importante, sobre todo cuando hablamos de aumentar los precios. Por ello, cuando hablamos de tarifas, algo que también hay que tener en cuenta y que es muy importante es que les estamos pidiendo mucho a las tarifas, ¿no? Queremos conseguir muchos objetivos a través de esas tarifas. Los políticos, a la hora de diseñar tarifas, tienen muchos objetivos en mente que quieren conseguir equilibrar. Les muestro aquí algunos. Por ejemplo, está la recuperación de costes, la estabilidad de ingresos, la eficiencia económica, la asequibilidad, la aceptabilidad política, etcétera, muchos de los cuales son muy relevantes para el tema que tratamos hoy. Supongo que entenderán por qué la reforma tarifaria puede ser problemática, porque muchos de estos puntos que les menciono pueden entrar en conflicto. Pero otra razón por la cual esto tiene una gran carga política es porque las personas involucradas pueden tener opiniones dispares sobre cuál objetivo debería ser más importante y cuáles deberían ser más secundarios. Y por lo tanto, como digo, esto puede llevar a algunos problemas. Lo que me viene ahora a la mente, por ejemplo, es el conflicto entre la recuperación de coste y la asequibilidad. Como ha dicho Bill, hemos avanzado mucho, sobre todo en los últimos 5 o 10 años, para intentar cambiar ese concepto que tenemos de asequibilidad y separarlo de las tarifas en sí mismas y entender cómo podemos abordar el tema de la asequibilidad a través de subvenciones. Hoy creo que nos van a hablar sobre distintos desafíos a los que nos enfrentamos con respecto a las reformas de las tarifas. Se habla mucho de una trampa en la que los usuarios no confían en la capacidad de mejorar los servicios incluso con el aumento de las tarifas. También existe esa percepción de que algunos servicios a lo mejor no sean eficaces o incluso que sufran de algún tipo de corrupción. Y en ocasiones esa percepción es bastante adecuada o real. También existe la creencia de que las tarifas actuales están funcionando perfectamente, es decir, que están consiguiendo un nivel aceptable de recuperación de costes, están consiguiendo los subsidios para los más pobres, etcétera. Y también puede existir la percepción entre los políticos de que el aumento de precios no es popular. Es algo con lo que tenemos que terminar esa percepción.
Hoy vamos a escuchar a distintas personas hablarnos sobre la reforma tarifaria, que lo hayan hecho en el pasado, que estén inmersos en este momento en esa reforma. Y hay que tener algo en cuenta en el momento de una reforma. Primero, que hay que garantizar una comunicación y diálogo efectivos. También hay que cultivar la credibilidad, integridad y la transparencia, sobre todo para con los usuarios. También hay que vincular las mejoras de servicios con unas tarifas más altas. Es muy difícil convencer a los usuarios que acepten el aumento de tarifas si no mejoramos los servicios. También está el hecho de que tenemos que realizar los aumentos de tarifas de una manera gradual y cuando sea necesario. Esto lo estamos viendo cada vez más dentro del sector. Y tal y como ha dicho Bill, es muy importante separar el proceso de tarifas de la política, porque los políticos, sin duda, pueden jugar un papel muy importante a la hora de hacer esto a través de la regulación tarifaria, también de limitar los ingresos. Y como vamos a escuchar hoy también, creo que el liderazgo es vital. Hay que tener en cuenta a los organismos y a los individuos que van a comenzar este largo camino de la reforma y creo que es importante por ello tener en cuenta a esos líderes. Eso es todo por mi parte y muchísimas gracias. Pues muchas gracias, David, por esa presentación. Sin duda es importante conseguir algún tipo de ingresos públicos, una base de ingresos públicos que juegan una parte muy importante. Y también me ha gustado decir cómo las tarifas tienen distintos componentes y es importante que nosotros aquí en el sector no nos centremos solo en las tasas volumétricas e ignoremos el resto de componentes. Por ello creo que es importante tener eso en cuenta. Por ejemplo, la agencia reguladora en Kenia habla del sobrecargo de tasas. Por eso creo que es importante hablar de todos los aspectos. Y sin más, vamos ahora a pasar a escuchar a nuestros panelistas. En primer lugar, contamos con William Mujaire, que es el director ejecutivo de Global Water Leaders Group, además de ser miembro de 2ML Consulting. Nos va a hablar de la rentabilidad de la corporación de aguas en Uganda. Así que sin más, adelante. Tiene usted la palabra. Hello. I hope you hear me. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, sin problema, adelante. Pues muchas gracias por haberme invitado a este seminario web. Ahora me gustaría compartir mis opiniones sobre lo bueno, lo malo y lo feo sobre las tarifas. Me gustaría comenzar contándoles una breve historia. En 1992, el Banco Mundial invirtió más de $100 millones para ampliar la corporación de Uganda para el agua. Formaron a muchas personas, ingenieros, técnicos, etcétera, para asegurarse de que el sistema era casi el mejor de la región. Por supuesto, para asegurarse de que obtenían una rentabilidad de todos estos gastos, crearon un grupo de expertos para que trabajasen sobre el tema de las tarifas. Querían que esas tarifas no solo recuperasen los costes de operación y los salarios, etcétera, sino que también querían que las tarifas cubriesen otros costes. Y por ello crearon distintos paquetes de tarifas. Había algunos para un nivel para los más pobres, otro nivel para los más ricos. Había distintos niveles de tarifas. Pero bueno, en resumen consiguieron su objetivo. Y lo que hicieron también fue
introducir una tarifa de entre 1,5 y 2 dólares por metro, por volumen métrico, perdón. Entonces, creo que es una de las tarifas más caras de la región. Lo que ocurre es que ahora llegamos a lo feo. 6 años más tarde, no hubieron ningún tipo de rentabilidad con estas tarifas. Las tarifas no estaban cubriendo los gastos de luz, no estaba cubriendo tampoco los sueldos de los empleados y las tarifas no hacían más que variar. El problema era que había demasiadas conexiones ilegales. Había muchos clientes que estaban utilizando recursos alternativos. Entonces, los usuarios lo que harían era ponerse en contacto con los empleados y realizar todas las conexiones ilegales posibles. Cuando yo me uní en 1998, las empresas del agua habían introducido en una de las plantas unos sistemas para intentar buscar una solución. En 1998, como digo, cuando yo me uní, encontré cuál era el problema principal de la empresa y me di cuenta de que eran las tarifas. En la historia del establecimiento de tarifas hemos intentado siempre reducir las tarifas, como imaginarán. Intentamos siempre adaptar las tarifas. La gente siempre habla de aumentar tarifas, pero nosotros las redujimos, porque cuando hablamos de 2 dólares, sabrán que muy pocas personas se pueden permitir esa tarifa en Uganda. Pero entonces, ¿qué hicimos? Pues pensamos, bueno, si vamos simplemente a analizar las tarifas y reducirlas sin más, nadie nos va a entender. Porque si la reducimos, por ejemplo, de 2 dólares a 1 dólar, la gente va a pensar que qué estamos haciendo. Entonces, con la ayuda del Banco Mundial, nos pudimos permitir reducir la tarifa y le otorgamos un plazo de unos 2 años. Para el año 2000, el nivel de la tarifa había llegado a los 70 céntimos y sabíamos que esa era la tarifa adecuada. Luego la pregunta era, ¿cómo podemos avanzar a partir de ahora? Entonces lo que hicimos es ponernos en contacto con el Banco Mundial y las partes interesadas para crear un mecanismo que protegiese a las tarifas de una mayor erosión. Lo queríamos proteger sobre todo de la inflación y de cualquier factor externo que no pudiésemos controlar, como pueden ser los productos químicos. También los gastos, los costes de la mano de obra, porque como sabrán, pues hay que pagar los salarios de los empleados y también otros costes de inversiones minoritarias. Entonces llegamos a una fórmula que nos iba a ayudar. Entonces, cada año lo que hacíamos era aumentar un poco las tarifas en unos 6 o 7% como mucho, un 10%, 20%, dependiendo de los resultados de aplicar esa fórmula. Con el tiempo, al final nos dimos cuenta que no podíamos reducir más esas tarifas, porque todos los componentes que introdujimos en esa fórmula nos indicaban que no teníamos que cambiar las tarifas. Entonces, a partir del año 2000, ya no se habló más sobre el tema de las tarifas. La tarifa ya estaba calculándose automáticamente a través de esa fórmula. Esa fórmula de indexación fue aprobada por el Parlamento y por el Ministerio, así que si alguien quería utilizar esa fórmula, no habría necesidad de involucrar a ningún político. Ahora sí, por favor, me pueden compartir la diapositiva que he preparado. No sé si la pueden ver ya. ¿Me escuchan? ¿Sí? Estupendo. Pues mire, para resumirles lo que he dicho, me gustaría decir que es muy difícil conseguir una recuperación total de costes, sobre todo en los países en desarrollo.
aquellas tarifas que cubren todos los gastos operacionales, es muy difícil llegar a ese nivel. Porque uno va, por ejemplo, a comprar distintos productos. Hay que saber quién va a fijar esos precios. Entonces, lo que hay que hacer es permitirle a las tarifas del agua que fluctúe y que la establezca el mercado. Pero también es verdad que hay que intentar proteger las tarifas de la inflación. También cuando establecemos tarifas hay que hacerlo de alguna manera gradual. No se puede aumentar de golpe la tarifa, porque no le va a gustar ni a los usuarios, a los clientes ni a los políticos. Y lo más importante de todo es que tenemos que pensar que la tarifa tiene que ser eficaz y con un suministro de servicios eficaz. Eso es todo por mi parte y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Ha sido fantástica la intervención y no tengo nada más que añadir. Vamos a pasar a la siguiente ponente, en una perspectiva algo nueva del sector privado de Brasil. Tenemos a Daniela Sandoval, es vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Regulación de BRK Ambiental. Tiene más de 40 años de experiencia en saneamiento, en empresas petroquímicas y también en el sector de la financiación. Muchas gracias, Ela. Gracias a todos. Es un honor el participar en este debate acerca de tarifas y de los retos que tenemos por delante. Hoy repasaré brevemente el momento clave que tenemos en Brasil. Tenemos un cambio importante que se va a dar en el marco regulatorio y luego lo voy a conectar con los efectos de las tarifas en el sistema que tenemos en marcha. Pasando a la siguiente diapositiva, quiero darles una información general muy breve de las regiones en las que operamos. Somos una empresa privada que trabaja específicamente para la prestación de servicios de agua y de tratamiento de agua. Ofrecemos nuestros servicios a 16,5 millones de clientes en Brasil, en más de 100 ciudades de 13 estados brasileños. Es ahí donde operamos. Como decía, hace aproximadamente un año se aprobó una ley con un nuevo marco regulatorio que introduce diferencias importantes que cambian las reglas del juego con respecto a la inversión en Brasil. Disponemos de una regulación en Brasil a nivel municipal y el título, la titularidad de los servicios en Brasil se ha dado a los municipios. En ese sentido, cada municipio, tenemos casi 6.000 ciudades en Brasil, puede crear sus propias agencias y sus propias reglas acerca del saneamiento. Lo que ha hecho el nuevo marco regulatorio es tomar las reglas de referencia nacionales. Ahora tenemos una agencia federal, la Agencia del Agua de Brasil, que ofrece reglas y de referencia. Son reglas estándares que las agencias pueden seguir y si las siguen tendrán una serie de incentivos, recursos federales para la mejora de los servicios y para hacer que estos sean accesibles. Si siguen esas reglas, como digo, estandarizadas. Otra de las cosas que ha cambiado es que actualmente tenemos una competencia obligatoria. Hay que hacer procedimientos públicos para los acuerdos y esos acuerdos no se pueden tampoco alargar sin esa competencia. Esto es porque la mayoría de los servicios del agua los ofrecen empresas estatales
para las que no hay competencia. Esto es algo nuevo, por lo tanto, las empresas, tanto estatales como municipales, que tienen el título y la titularidad de los servicios, ya no van a poder entrar en nuevos acuerdos sin abrir un proceso público con empresas tanto privadas como públicas. Y a esto es muy importante también, algo más, dado que tenemos diferentes situaciones en Brasil. Por ejemplo, tenemos la ciudad de Sao Paulo, que está muy densamente poblada, con casi 20 millones de personas en general en la ciudad, mientras que tenemos también casos como el del estado de Tocantins, que es un estado enorme en extensión, muy cerca de la zona amazónica y que solamente tiene 1,5 millones de personas. Por lo tanto, tenemos realidades muy dispersas, muy diferentes en Brasil, y este nuevo marco regulatorio otorga incentivos importantes en la formación de bloques por parte de los municipios. Por tanto, podemos tener inversión escalada, planificación escalada, estructuración escalada para que se pueda hacer posible las reformas necesarias en las regiones que forman un bloque de municipios. Todo esto está dirigido a crear un mejor marco más atractivo para los inversores y para llevar en última instancia a una situación de universalización de los servicios del agua. Siguiente diapositiva, por favor. Les ofreceré información sobre las cifras. Hacen falta unos 115.000 millones de dólares antes del año 2033. Este es el marco temporal que se ha establecido para que el agua, los servicios y el acceso al agua se universalice en el país. A pesar de que Brasil es un país que está entre las 10 mayores economías del mundo, está muy retrasado en lo que respecta al saneamiento. Tenemos un 13% de la población, es decir, unos 35 millones de personas, equivalente a la población de Canadá, para que se haga una idea, sin acceso a agua tratada. Es el 13%, mientras que el 50% de la población no tiene acceso al tratamiento de aguas residuales. Esta inversión de 150.000 millones de reales portugueses es lo que se necesita antes del año 2033 para poder universalizar tanto los servicios del agua como de tratamiento de aguas residuales antes de ese año, 2033. A continuación les daré un resumen muy breve acerca de la situación actual en la que nos encontramos con respecto a los contratos. En el año 2019, el 6% de los municipios tenían servicio por parte de empresas privadas, un 24% por parte de los propios municipios a través de empresas públicas y el 70% restante de esos municipios contaban con servicios de agua por parte de empresas estatales. Después del nuevo marco regulatorio, esto ha cambiado un poco. Tenemos nuevos proyectos en el mercado, nuevos procesos para atraer a empresas que han iniciado esas inversiones. Y como digo, un poco la situación ha cambiado y ha bajado el porcentaje de las empresas nacionales, estatales, al 68,5, mientras que tenemos un 7,5 ahora que está en manos de entidades privadas. Y es importante mencionar que estas licitaciones están abiertas tanto a entidades públicas como privadas. Pasamos a la siguiente y última, creo. Gracias. Bueno, aquí tienen mis datos y pueden contactar conmigo para cualquier pregunta que puedan tener.
Quiero hablar ahora específicamente acerca de los métodos relacionados con la tarificación. Como se ha mencionado anteriormente, uno de los retos más importantes es la titularidad de los servicios. Aquel que puede concebir los servicios, ofertar licitaciones son los municipios. Es, por lo tanto, una decisión del alcalde de turno de la ciudad de la que se trate el ofrecer a través de un proceso de licitación la provisión, la prestación de esos servicios de agua. Y las reglas que establece el nuevo marco regulatorio es importante porque tenemos realidades muy diferentes, como ya he dicho. Y una vez que pensemos que en pequeñas regiones, tales como la de la ciudad de Sao Paulo, tenemos una población tan densa de 20 y pico millones de personas, las situaciones muy diferentes a la de, por ejemplo, la región como la de Tocantins, que tenemos 1,5 millones de habitantes en una región que es enorme. Es importante mencionar también un estudio que realizó el Instituto Trata Brasil. Se trata de un instituto brasileño que trabaja en el ámbito del agua y el saneamiento. Y lo que han hecho recientemente, bueno, han llevado a cabo un estudio junto con ABAR, que es la Asociación de Agencias Brasileñas. Y este estudio que han llevado a cabo ha indicado que 66 agencias, o después de investigar 66 agencias, han concluido que una tercera parte de los reguladores han afirmado que uno de los desafíos para las agencias se consideraba extremadamente relevante, en palabras textuales, y es la interferencia política. Y si añadimos a esto aquellos que consideran esto extremadamente relevante, muy relevante, irrelevante, tenemos entonces un 79% de los reguladores que piensan que la interferencia por parte de los políticos y de la política es importante, es un desafío importante en ciertos grados de importancia para estos agentes. Esto es un estudio que se realizó hace 6 meses, se conoció, salió a la luz en febrero de este año y deja meridianamente claro, bueno, la importancia de bloquear las interferencias políticas en las agencias. En nuestra experiencia, tenemos algunos retos que están muy relacionados con el hecho de que esa interferencia está ahí, existe, y tenemos que luchar contra ella de diferentes formas. Y lo que vemos es que las agencias reguladoras a menudo tienen que lidiar por conseguir esa mayor independencia y el poder establecer y fijar sus tarifas. Pero como se ha mencionado en el estudio de Trata Brasil, esto quizá no siempre es una realidad, no siempre lo consiguen. Tenemos dos modelos en Brasil, dos modelos principales. Podemos ver el modelo contractual, a través del cual la tarifa se fija en un contrato, a menudo después de un proceso de licitación, y si existen factores que cambien el equilibrio de ese acuerdo, se puede solicitar un reequilibrio y de esa forma se puede fijar una nueva tarifa. Y por otra parte tenemos el modelo discrecional o de agencias, en el que cada 4 o 5 años, bueno, pues te reúnes con las agencias para hablar de nuevas inversiones que se necesitan y el nuevo nivel de tarifas que se requieren para ello. El modelo contractual es el modelo predominante para las entidades privadas, mientras que el modelo discrecional o de agencia es el modelo predominante para las empresas estatales. Por supuesto, se tiende a tener una mayor interferencia en el modelo discrecional porque en ese caso hay muchos factores que son además importantes a la hora de establecer las tarifas y que se establecen a discreción de la agencia. Esto a veces se puede ver, se ha visto reflejado en el estudio de Trata Brasil, y estos elementos se ven a menudo influenciados por la política. Esto no es el mejor de los escenarios porque cada 4 años se cambia,
al alcalde de una ciudad concreta y no debería haber ninguna interferencia en las tarifas. Es decir, las tarifas deberían ser parte del debate técnico únicamente. Estos son los puntos principales que quería compartir con ustedes y estoy a su disposición para las preguntas y los debates posteriores con el resto de ponentes. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Daniela. Tenemos ya muchas preguntas a través del chat dirigidas a usted y al resto de los ponentes, por lo tanto queremos invitar a los panelistas a que empiecen a dar respuesta a esas preguntas a través del chat, si así lo consideran oportuno. Simplemente quería resaltar que hay muchas preguntas acerca de la recuperación posterior y hay mucho interés en esta área. Me gustaría, antes de dar respuesta a estas cuestiones, dar la palabra al resto de ponentes, pero si ustedes lo que no oportuno, como digo, pueden ir contestando a esas preguntas a través del chat. Dicho esto, gracias por compartir la experiencia brasileña. Esperamos y confiamos que el nuevo marco regulatorio en el país traiga nuevas oportunidades y reduzca la interferencia política. Muchas gracias por habernos traído el ejemplo de Brasil. Bien, quiero hacer una pausa. Hay una pregunta muy rápida y quizá podamos verla. Una solicitud de aclaración. Se pedía que se explicara un poquito mejor el índice. No sé si, Bill, puedes explicar un poquito la fórmula que se utiliza en Uganda. Yes. Should I come in now? Yes, go ahead. Sí. ¿Lo respondo ahora? Sí, adelante. Perfecto. En respuesta a la pregunta del colega o la colega de Senegal, utilizamos una fórmula que está patentada, si no me equivoco. Si le interesa, tendrán que hablar conmigo y le explicaré cómo puede acceder a ella. Pero es muy simple. Si visitan la página web de la Agencia Nacional del Agua y hacen una búsqueda por la tarifa, ahí deberían tener acceso a la fórmula. Se trata de una fórmula muy sencilla, como digo, y se basa en que una tarifa tiene muchos elementos y se ve afectada la mayoría de las veces por el coste de los químicos, porque normalmente en Uganda tenemos que importar la mayoría de esos compuestos químicos, los medidores, la mayoría de los insumos que utilizamos en el tratamiento de las aguas. Pero luego hay otros costes que además fluctúan. Y los costes de mano de obra, por otra parte, bueno, se ven sujetos a aumentos y esos también se tienen en cuenta en la fórmula de tarificación. Y luego también se pueden tener en cuenta inversiones menores que son necesarias para extensiones, mejoras y demás. Con esto obtenemos una serie de índices, como los denominamos, y los expresamos a modo de porcentaje. Tenemos el precio base y luego se aplican esos índices y esto nos da un porcentaje, el cual a su vez se utiliza para fijar la tarifa. Como he dicho, cuando tenemos en cuenta todos los insumos en la fórmula, podemos tener un incremento de la tarifa del 20%, por ejemplo, y nunca se supera el 30%, porque si se supera ese marco vamos a tener un problema. A la vez, introducimos estos insumos en la fórmula y a veces tenemos una cifra negativa. Por supuesto, no se trata de reducir las tarifas. Esto puede ser algo bastante controvertido. Lo que tendemos a hacer es dejar la tarifa, en ese caso, como está. No baja, pero se mantiene. Es decir, la fórmula se basa, como digo, en una serie de insumos. También hay que tener en cuenta la inflación. Hay casos en los que no hay incrementos de mano de obra, no hay una gran inflación y lo que ocurre es que la tarifa queda como estaba. Y básicamente es eso. Si quieren más detalles, pónganse en contacto conmigo y les daré más información acerca de nuestro sistema para que puedan implementarla también en sus países. Es una buena fórmula. Como digo, en los últimos 20 años
Nunca hemos tenido ningún debate sobre tarifas porque la fórmula es la que se encarga de todo esto. Parece casi una receta secreta, William. Go ahead. ¿Qué ha dicho, perdón? Thank you so much for. Bueno, gracias, muchas gracias por su respuesta. A continuación, tenemos dos panelistas más en la mesa. A continuación, tenemos con nosotros a Ricardo Amos, asesor del Consejo de Directores de la Autoridad Regulatoria de Mozambique. Autoridad Regulatoria de Aguas de Mozambique ha trabajado en la reforma, en el proceso de reforma clave de regulación de tarifas del agua durante los últimos 2 años. Señor Ricardo Amos, tiene usted la palabra. Buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad. Me llamo Ricardo Amos, de la Autoridad Reguladora de Agua. Mi presentación la voy a hacer en portugués. Esta é a grande oportunidade do regulador moçambicano ter a oportunidade de partilhar. Muchas gracias por esta oportunidad de hablarles sobre la situación en Mozambique. Olhando para o contexto moçambicano, Moçambique está em África. A população é de 30 milhões de habitantes. En Mozambique tenemos una población de 30 millones de habitantes. Temos o saneamento básico, água 60%, saneamento 40%. Há percurso interessante que dura cerca de 30 anos, onde nessa altura as empresas eram maioritariamente estatais. Não tinham sustentabilidade porque as infraestruturas estavam obsoletas. A cobertura era muito baixa, a qualidade idem y las tarifas eran también muy bajas. Y ofrecieron una baja cobertura y las tarifas también eran muy bajas. Luego seguimos la hoja de ruta. Podemos afirmar que la calidad del servicio de facto mejoró bastante. Tenemos las infraestructuras rehabilitadas. Les puedo decir que hoy la situación ha mejorado mucho. Y tenemos un aumento de capital, así como la concienciación de los usuarios. Y sin duda todo esto ha marcado la diferencia. Con respecto al marco institucional, he de decir que sí que tenemos distintos actores involucrados en el proceso de toma de decisiones, en el que podemos identificar procesos y estrategias. Entidades públicas e privadas. Das públicas temos o FIPAG, que atua nas cidades capitais e vilas. Então, ele providencia água. A AIAS, também que é entidade pública, ela está a distribuir água nas vilas e distritos e faz saneamento nas cidades. Nas zonas rurais, o Estado ainda é que garante este serviço através da Direção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento. O fim é satisfazer os consumidores, mas tratando-se do monopólio, então temos o regulador que garante o equilíbrio deste mercado. Next. E para garantir o equilíbrio do mercado, há aqui desafios, porque nós entendemos que o mercado significa relacionamento entre os sí que entendemos que algunas propuestas deben centrarse en los usuarios y que tenemos que entender la necesidad para poder garantizar acceso universal a los servicios. Es el papel del gobierno el de realizar inversiones de
atraer inversiones para garantizar que las inversiones están llegando allí donde se necesitan. Y también hay que tenerlo en cuenta la rentabilidad económica, dejando de lado las cuestiones políticas. Sin duda hay que tener en cuenta el valor económico, pero también hay un valor social. Por ello, cualquier tarifa que se implemente, se introduzca, tiene que llegar a tener un equilibrio. Los separadores, además, se tienen que centrar en la rentabilidad, pero también en la calidad de los servicios que proporcionan a los usuarios. Por ello, tienen que equilibrar esos dos conceptos. Al hacer eso, en Mozambique sabemos que dentro de 30 años vamos a poder compartir los mismos objetivos que los otros participantes, otros panelistas. En este momento contamos con una situación política favorable para poder implementar esos ajustes tarifarios y nuevos programas tarifarios. Por ello, vamos a tratar con los organismos reguladores para poder preparar la información necesaria para ser más transparentes. En la actualidad estamos utilizando estudios que justifican otros recursos de ingresos. También existe la necesidad de mostrar y compartir con los usuarios el por qué las tarifas que se están implementando son las adecuadas. Eso es algo muy importante. Tenemos que tratar con las nuevas inversiones, tenemos que mejorar la infraestructura. Por ello, tenemos que utilizar todo esto conjuntamente para que los usuarios entiendan lo que está en juego. La situación actual es tal que las tarifas van a poder ser eficientes desde el punto de vista operacional, para que esto luego también se traslade a unos servicios de mejor calidad, mejores servicios, con un precio de unos 97 céntimos de dólar. Esto además tiene en cuenta el coste de esas inversiones, pero permite además la modernización de todos los sistemas y sin duda marca la diferencia. Tenemos que analizar y tener en cuenta sobre todo a la población más vulnerable para que paguen menos. Además, tienen que ser accesos a servicios básicos de calidad, continuos y seguros. Então, para esses sim, há funcionários públicos que devem garantir Tenemos que contar con funcionarios públicos que puedan garantizar ese acceso a los servicios para toda la población. Además, tenemos que realizar una separación entre los servicios de agua y de saneamiento, porque la situación que existía hace 30 años no es la actual. Ahora existe la necesidad de abordar este tema, a pesar de que hay algunos servicios
que provém do consumidor que tem que pagar. Que deberían identificarse, deberían identificar cuáles son los servicios que ellos proporcionan. Aqui uma partilha rápida sobre alguma história de sucesso. Estamos a dizer que desde que iniciaram as reformas. Ahora me gustaría compartir algunos con ustedes algunas situaciones que hemos experimentado. Distribuir ou abastecer água. Então, há aqui uma franja que é. Aquí comparto algunos éxitos que hemos tenido. Prestar o serviço com profissionalismo que mostra. Observamos que el sector privado, si trabaja de una manera profesional, van a poder mejorar los servicios. Otro tema es también que el valor socioeconómico consulta que tem feito transmite esta información. Que tenga en cuenta los mecanismos que tienen en cuenta los usuarios. Las familias están conscientes de la necesidad de haber fondos para las empresas poderem. Y la mejora de la situación nos muestra que tenemos que tener en cuenta a las agencias reguladoras. Esas agencias tienen que estar presentes en todo momento y hay mecanismos para além de trazer benefício, porque há resposta atempada sobre que podemos implementar para mejorar los servicios, teniendo en cuenta sobre todo las necesidades de los consumidores. La descentralización de los marcos regulatorios son importantes porque es lo que va a reducir también los costes de la regulación. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esa presentación. Por lo que ha dicho, sin duda existe una situación política muy favorable para poder introducir esos cambios allí en Mozambique, así que eso nos alegra mucho y esperamos poder continuar hablando de ese tema durante nuestro debate tras escuchar a nuestro último panelista. Nuestro último panelista es Max Carvajal, que se une a nosotros desde Perú. En la actualidad es el director de Agua y Saneamiento en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Es economista de formación y tiene mucha experiencia no solo en la Agencia Reguladora del Agua en Perú, sino también en el sector energético. Adelante, Max. Muchas gracias, Ela, por la invitación y por permitirme estar aquí. Yo voy a hacer esta presentación en español. En principio, traerles un saludo desde el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. La presentación que voy a hacer hoy va a tener mucho contenido de mi trabajo anterior en el regulador del agua en Perú, en SUNAS, Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. En Perú, saneamiento incluye agua y saneamiento. Es un tema normativo el que hace esta diferencia. Avanzo rápidamente tratando de controlar el tiempo. En primer lugar, la cobertura del servicio ha venido avanzando en los últimos años, pero aún existe una brecha bastante importante. Más de 3 millones de peruanos no cuentan con agua y más de 7 millones de peruanos no cuentan con saneamiento. Esta brecha es mucho más grande en el caso rural que en el caso urbano, como pueden observar. Asimismo, algunos aspectos adicionales. Por ejemplo, la mitad de esos más de 3 millones de peruanos que no tienen agua se encuentran en el ámbito rural. Pero el 80% de los peruanos que tienen una conexión a red tienen un servicio que no es diario.
Adicionalmente, los que tienen una conexión a red, de los que tienen una conexión a red, aproximadamente 10 millones de peruanos tienen un servicio intermitente por horas en el día. Esto implica algo importante. Hay todavía una brecha importante por cerrar, una brecha de infraestructura, y eso implica que las tarifas continuarán incrementándose en los siguientes años. ¿Qué tenemos en cuanto a los prestadores del servicio, a las utilities? Lo que tenemos es que en el ámbito urbano de más de 15.000 habitantes hay 50 empresas de agua. La más grande es Sedapal, que se encuentra en Lima, que tiene más de 2.700.000 unidades de uso. Es bastante grande respecto a la siguiente. La siguiente empresa sería la arequipeña, la de Sedapal Arequipa. Esta empresa en Arequipa tiene aproximadamente el 10% de usuarios de los que cuenta Sedapal y es la segunda más grande. En el ámbito rural, de menos de 2.000 habitantes, entonces, tenemos a más de 28.000 prestadores. Y en el ámbito de pequeñas ciudades, o sea, en el ámbito urbano, entre 2.000 habitantes y 15.000 habitantes, tenemos unas 600 pequeñas ciudades. Esto nos dice entonces que la prestación del servicio en el Perú se encuentra muy atomizada, lo que eleva mucho el servicio, básicamente por un tema de escala. Ahora bien, ¿cómo se regula en el Perú? Ya les he adelantado que en el Perú existe un regulador de los servicios de saneamiento, SUNAS. Además existe el ministerio. Hacia el final les voy a comentar un detalle sobre lo que estamos haciendo desde el ministerio respecto a este tema. ¿Cómo se regula en el Perú? Es un híbrido, es una mezcla entre la regulación por empresa modelo o regulación por empresa eficiente y una regulación por costos. De la regulación por empresa modelo se recogen varios aspectos, como por ejemplo una planificación de largo plazo, 30 años hacia adelante. Se recogen aspectos que generan incentivos, como por ejemplo que la tarifa no cambia en el periodo regulatorio, salvo incrementos programados o ajustes por inflación también programados. Hay algunas estimaciones eficientes de costos, pero sobre todo, lo más importante de esta regulación por empresa modelo es que se establecen metas de gestión, metas de mejora del servicio, continuidad, horas, presión, entre otros aspectos. De la regulación por costos se recogen buena parte de los costos de la propia empresa. Sigamos. Ahora bien, voy a mencionar algunas mejoras implementadas en los últimos años. En el caso peruano, la estructura tarifaria, que se ha mencionado mucho hoy en este evento, en el caso peruano la estructura tarifaria es una de bloques crecientes. La mayor parte de empresas, para el caso de usuarios domésticos, tiene 3 o 4 bloques, la mayor parte. En el caso de usuarios industriales y comerciales, se tiene 1 o 2 bloques en el último tramo de fijación tarifaria. Un primer aspecto es cómo establecer esta tarifa. Siempre se recoge una recuperación de costos a partir de esta fórmula de empresa modelo eficiente. No me detengo en ese detalle, sino que me voy a detener en la estructura tarifaria. ¿Cómo se establece la estructura tarifaria? ¿Cuánto le debo cobrar a cada tipo de usuario? Doméstico, industrial, comercial, estatal, por ejemplo. ¿Y cuánto le voy a cobrar en cada bloque? ¿Cuáles son los umbrales, entonces, de estos bloques? Para esto se necesita mucha información, pero también existe mucha literatura al respecto. Un aspecto referido a tarifas óptimas se ha desarrollado hace muchos años. La referencia serían los precios Ramsay-Boiteau. Precios Ramsay-Boiteau. Este
paper de Ramsey y Boiteau es de 1956. Bueno, Ramsey escribe en 1927, referido a impuestos. Marcel Boiteau escribe en 1956, y esto recién se escribe en inglés en 1970 con ese famoso paper de Bumol y Bradford. No obstante, en el caso de los servicios de saneamiento en Perú, en agua y saneamiento en Perú, no se habían aplicado estos principios. La primera aplicación de tarifas Ramsey-Boiteau se hace en 2017, la hacemos en 2017, en la aplicación del servicio de monitoreo de la tarifa, el servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas. Para ello, entonces, se requiere una diferenciación de la estimación de la elasticidad precio de la demanda de cada uno de estos servicios. En este caso, se utilizó principalmente una revisión de literatura para tomar una referencia. ¿Qué más? En este momento nos encontramos haciendo una estimación de la demanda. Como la estructura tarifaria es de bloques crecientes, esto implica un mayor reto econométrico porque hay que hacer una estimación, por ejemplo, por el modelo discreto continuo, que es el que estamos usando en este momento. Ahora, acá también menciono Ramsey-Feldstein, porque también se hizo una corrección al respecto. No obstante, probablemente la mayor aplicación de esto se ha hecho con los subsidios cruzados focalizados. ¿Qué se hizo o cómo se pudo hacer? Hubo un cambio normativo en el 2017, entre 2016 y 2017, con un cambio en la ley y su reglamento, donde se plantean o donde se permiten varios instrumentos de focalización, entre ellos los planos estratificados a nivel de manzana que elabora el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI. Estos planos me muestran a nivel de cada manzana una diferenciación por estratos, desde el estrato más alto hasta el estrato más bajo, 5 estratos. Se usaron estos planos para la fijación tarifaria en 2017 para CEDAPAL y desde ahí se han aplicado para más de 17 empresas hasta la fecha. Los 3 estratos más altos serían no beneficiarios del subsidio cruzado y los 2 estratos más bajos son los beneficiarios del subsidio cruzado. Acá les quiero presentar un par de distritos. Este es Miraflores, un distrito de ingresos altos, donde no habría nadie subsidiado con esta aplicación, y este es un distrito en Lima también, Caraballo, donde se tiene principalmente ingresos bajos y el 84% de los usuarios domésticos estarían siendo subsidiados, ¿no? Esto nos dio para CEDAPAL una estructura tarifaria diferenciada entre beneficiarios y no beneficiarios. ¿Qué implica esto? Que se han aplicado principios de las tarifas Ramsey-Feldstein. Martin Feldstein en 1972 hace una corrección a las tarifas Ramsey-Boiteau, una corrección por equidad. Y justamente eso es lo que hemos intentado aplicar con esta aplicación de subsidios cruzados. Una segunda etapa en esta aplicación implicaba entrar un poco más en detalle utilizando una clasificación socioeconómica ya con cada usuario uno por uno. Rápidamente, siempre se hace una aplicación también de la capacidad de un estudio, de la capacidad de pago para no superar el 5% de los ingresos. To interrupt. We need to wrap up soon in a minute. Disculpe por la interrupción, pero tenemos que ir acabando en breve. Valoración económica. Muy rápidamente, el primer estudio de valoración económica que se hizo se ha hecho en el caso de Cusco, lo hicimos con Iván Lucich, y en este caso hemos podido diferenciar cuáles son los atributos más importantes del servicio para el usuario. Para el establecimiento de metas de gestión, estamos utilizando estudios de valoración económica, específicamente experimentos de elección, choice experiments, para identificar qué cosa es lo que más valora el usuario. Y así como en Cusco, lo hemos aplicado en otros servicios donde han aparecido varios aspectos interesantes. Esto entonces implica combinar valoración económica con la aplicación tarifaria.
utilizando la valoración marginal a pagar de los usuarios. Finalmente, para acabar mi presentación, mencionar que estamos haciendo un estudio en este momento sobre la valoración de los servicios de saneamiento, teniendo en cuenta que la valoración de los usuarios no solamente está atada a cuánto están dispuestos a pagar, también a eso, pero no únicamente, sino que también esta valoración de los usuarios implica una diferencia entre el valor del servicio y la percepción de valor. Esto es aplicación de economía del comportamiento a agua. Además de esto, estamos utilizando otras aplicaciones, como por ejemplo, estamos por aplicar un nudge para morosidad y para consumo, ahorro del consumo de agua. Muchas gracias, me he pasado un poco del tiempo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Max. We ask regulators to come, and this is the topic for regulators. So thank you so much for sharing your deep experience in Peru. So with that, we only have a few minutes left. So I wanted to ask a couple questions. So hopefully the panelists can speak for 30 seconds, no more than that, or a minute maybe. So first question is, we have a number of comments about achieving universal access or water for all. David mentioned an investment need of $114 billion a year. Do you have any views on the role that tariffs should play in achieving this goal? And anyone can speak. Just feel free to unmute and start your video. It's definitely a very good question. Anyone wanted to speak first out of the panelists? Hi, Ella. This is Daniela Sandoval. I think a tariff is crucial to feasibility and sustainability of projects. The tariff structure itself, the correct placing and leveling of the tariff itself. Important to mention that las tarifas, es importante mencionar que si hay diferentes países, si tenemos por ejemplo el caso de Israel, families teach people to be conscious regarding their use of water. Y es que las personas tienen que ser conscientes. Mi opinión es que, bueno, no se debe cobrar lo mismo a aquellos que no tienen los medios para pagar, para costear los servicios del agua. Estoy totalmente de acuerdo en que se utilicen subsidios, por lo tanto, pero a la vez creo que todo el mundo debe pagar en proporción a sus posibilidades, porque sí necesitamos hay que aumentar el conocimiento de la importancia del agua. No podemos continuar viviendo como si el agua va a ser abundante, siempre va a estar presente en el mundo y que nunca nos va, por así decirlo, a fallar. Creo que esto es algo que tenemos que comprender todos. Hay que comprender que el agua es un recurso, pero el agua tratada cuesta, tiene un coste. Even for those that may require direct subsidy, for instance, a water pass or water and wastewater pass from the government. Obrigada. Thank you so much, Daniela. Muchas gracias, Daniela. Olha, indo no que a Daniela estava a dizer, eu também concordo que... Con respecto a lo que estaba diciendo Daniela, yo también estoy de acuerdo en que necesitamos tener esta conciencia. No se paga el agua, se pagan los
servicios de tratamiento de ese agua. Las tarifas, por lo tanto, pueden romper ese círculo vicioso. Lo que quería decir es que las empresas, si mejoran la eficiencia y son capaces de reducir sus pérdidas, en algunas empresas estas pérdidas alcanzan hasta el 50% de los ingresos. Entonces, se podría hablar de un descenso de precios del agua. Y si conseguimos conseguimos que esas empresas tengan unos ingresos, podremos mejorar esas empresas de servicios. Y sería posible, como digo, el pedirles a esas empresas una mayor eficiencia. Muchas gracias, Amos. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, una pregunta más, y luego tendremos que dar por finalizada la sesión. Muy rápido, por lo tanto. Hemos escuchado en varias ocasiones el término de despolitizar esto del agua. Lo hemos escuchado esta mañana, lo escuchamos también ahora a través de procesos regulatorios en Brasil y en otros casos también. O para la pérdida de la recuperación de los costes. ¿Creen ustedes que este proceso, si se adopta correctamente, puede ayudar a mejorar la financiación en el sector? La pregunta, una vez más, para que quede claro, es si creen ustedes que estos enfoques de despolitizar o a través de los procesos regulatorios a la indexación pueden acabar con el reto, con el problema de la financiación en el sector. No sé quién quiere comenzar. Les daré algunos segundos. Sí. Yo he visto en mi país, como he dicho, cuando queremos hacer inversiones que no son muy grandes, pero sí relativamente grandes, utilizamos una fórmula en el índice y se pueden llevar a cabo esas inversiones. Por ejemplo, si quiero mejorar la conexión de mis clientes a la red, sé que esto me va a costar 10 millones de dólares, pues desafortunadamente esa inversión la pongo en la fórmula de mi índice y obtengo un incremento de la tarifa de en torno al 10%. Y bueno, la aplico y le digo a mis clientes que les voy a dar a cambio de ese aumento en la tarifa una conexión gratuita, una mejora de la conexión, y los clientes están totalmente de acuerdo con esto. Se pueden reducir la fórmula y utilizar esa fórmula para hacer esos pequeños incrementos en las tarifas, dando siempre el motivo, ya sea de una mejora de infraestructuras, etcétera. Ese es mi punto de vista. Fantástico, gracias. Una respuesta más y ya tenemos que dar por concluida la sesión porque nos estamos pasando ya del tiempo. Si nadie más quiere intervenir, doy por concluida la sesión, por tanto. Tal vez mencionar muy rápidamente que es ampliamente conocido en servicios públicos algunas características. Por ejemplo, este paper de Levy y Spiller de 1993 nos detalla algunas características. La primera de ellas es que estos servicios públicos son de consumo masivo, como el agua y saneamiento, y por lo tanto son altamente politizables. En ese sentido, es muy importante desligar el ámbito político del ámbito técnico de fijación tarifaria y, por lo tanto, tener organismos reguladores independientes y autónomos en este contexto es muy importante. Así también mencionar que estos principios de recuperación de costos se deben implementar siempre, pero también intentando generar eficiencia, ¿no? Eso lo han mencionado ya antes, y el tema de equidad, yo lo mencionaba con este paper de Martin Faunshtein del 72, que siempre es un principio deseable alcanzar mayor equidad, atado a mayor eficiencia, aunque esto siempre va a implicar un trade-off que enfrentamos los reguladores.
Great. Muchas gracias, Max. Thank you so much. And that is a Muchísimas wrap. gracias. Con esto vamos a dar por concluida esta sesión. Quiero dar las gracias a todos los participantes, al equipo de Sanitation and Water for All por haber organizado este seminario fantástico. Tenemos más en la serie y quiero subrayar un par de puntos rápidos antes de cerrar la sesión. Las tarifas son absolutamente críticas en el sector. Hacen que las empresas de suministro sean más responsables para con las personas, para que sirvan a las personas y no a los gobiernos. Pero como Max ha subrayado, los servicios públicos, que son servicios públicos de consumo masivo, son muy vulnerables a estas políticas y a los políticos, como él mismo ha mencionado. Y esto es algo que siempre va a estar ahí, se nos va a tratar de politizar. Se ha mencionado también el tema de la indexación, que tiene que ver con esa área. Y como Steven también ha mencionado, las tarifas son importantes y no se deben pasar por alto. Y la verdad es que a veces no se han tenido en cuenta lo suficiente y estoy orgullosa de decir que desde USAID nos centramos mucho en servicios de agua y saneamiento y en las reformas de tarifas en muchos programas de todo el mundo, porque tenemos que alcanzar esa sostenibilidad financiera y la reducción de tarifas para garantizar ese acceso universal a los servicios básicos como el agua. Y ha sido fantástico poder ver ejemplos de lugares tan dispares como Uganda, Mozambique, Perú. Y quiero, por tanto, dar las gracias a todo el mundo, a todos los ponentes, por sus intervenciones y sus contribuciones. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado con nosotros esta tarde. La grabación de este seminario debería estar disponible en breve en nuestra página web. Gracias a todos.